Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Rey Chamán. Tao Ren, autor Inrunner, renacido como Tao Ren en el mundo de Shaman King. ¿Superará el héroe todas las dificultades y luchas como el elegido del cruel clan Tao? ¿Podrá ganar el gran torneo? ¿Y a dónde lo llevará su nueva vida? Mark Max 1. El nacimiento del elegido 1 de enero de 1986. Frontera entre China y el Tíbet. Región de Kisi. La nieve caía del cielo, cubriendo un gran castillo de 4 pisos construido al estilo chino antiguo. El castillo se alzaba sobre la escarpada orilla de un río. El agua, congelada, ocultaba la oscura superficie que se escondía en sus profundidades. Prohibida la entrada a menores de 17 años. El castillo parecía una enorme torre fortaleza, que se alzaba sobre el terreno a lo largo de muchos kilómetros a la redonda. Una llanura rodeaba la fortaleza. Desde lejos, se podía divisar a cualquiera que se acercara. Era imposible acercarse sin ser visto. El castillo se alzaba sobre una colina de varias decenas de metros de altura. Desde el último piso, la vista era simplemente increíble. Y sin embargo, a quienes se encontraban en el piso más alto no les importaba la vista. No vieron nada bello en el paisaje que tenían delante. No tenían tiempo para esas cosas. Estaban esperando. Aguardaban el momento que decidiría el futuro de su clan. Dentro del salón principal. Se asemejaba a una cámara ceremonial, con un trono en el centro. Junto al trono se alzaba un gigante de varios metros de altura. Junto a él, en marcado contraste, se encontraba un anciano de baja estatura. Calvo. Pero su mirada era fría y penetrante. Su mirada estaba fija en el gigante sentado. ¿Lo sientes, padre? El gigante habló primero. Se dirigía al anciano. Estaba claramente agitado. Sí. Ha llegado el momento. La voz del anciano era tranquila. El elegido nacerá en nuestra familia. Los espíritus me lo predijeron hace mucho tiempo. Tu esposa pronto le dará la vida. Tao Jing tenía 56 años. Dirigió su mirada penetrante hacia la puerta, como si esperara algo en ese preciso instante. Pero aún no había llegado el momento. Finalmente. Tao En, el actual líder del clan Tao, apenas podía contenerse. Por fin nuestra familia se librará de esta vergüenza. Nuestro clan saldrá de las sombras. Nos elevaremos por encima del mundo entero. Estaba orgulloso. Su hijo sería el elegido. El destinado a liderar su clan. No te apresures, En. El anciano se llevó una taza de té a los labios. Aún no hay nada seguro. Pero estoy de acuerdo contigo. Este niño brillará más que nadie en este mundo. Es un futuro miembro del clan Tao. Bebió. Luego volvió a mirar a su hijo. Debemos enseñarle todo, padre. La voz de En se volvió más firme. Todo lo que sabemos. Todo lo que nuestro clan ha aprendido a lo largo de 2000 años de existencia. Él elevará nuestras metas y nuestros ideales a la cima. El gigante en el trono ya estaba impaciente. En su mente, ya estaba entrenando a su hijo. Enseñándole todo lo que él mismo sabía. Y luego. MMM. El anciano dejó su taza. Tiene usted razón, por supuesto, señor. Pero debe comprender que no nos queda mucho tiempo. Su voz se tornó fría como el acero. El tiempo se acerca. Y me temo que nos queda muy poco. ¿Entiendes lo que eso significa, En? Las palabras resonaron como un veredicto. El pequeño cuerpo del anciano pareció enfriarse. Incluso Tao En se estremeció ligeramente. Lo entiendo, padre. La voz de En era baja. Mi hijo se verá privado de su infancia. No tenemos tiempo para semejantes tonterías. Se tocó su gran bigote negro, con forma de media luna. Lo educaré con rigor. Los niños no se motivan fácilmente. Solo con rigor podré lograr que estudie con diligencia. Lo entiendo todo, padre. No flaquearé. Bien.
Tao Jin asintió con satisfacción. Entendido de verdad. Yo también empezaré su entrenamiento. Mi nieto tiene que ser fuerte. El más fuerte de todos nosotros. De lo contrario, no sobrevivirá a lo que se avecina. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Por la abertura apareció uno de los sirvientes muertos de la familia Tao. Un Jiangxi. Informe. La voz del gigante era imponente. Llena de poder. Resonaba en las paredes e hizo temblar al sirviente, ya muerto. Su esposa, mi señor, ha dado a luz. Es un niño. Desea verlo. El Jiangxi hizo una reverencia y no se movió más. Taoen se levantó de su asiento. Sorprendentemente ligero, a pesar de su enorme tamaño, caminó hacia la salida. Su padre caminaba a su lado. Exteriormente, se mostraban tranquilos. Pero en su interior, ambos temblaban de asombro y expectación. Fuera de la sala de partos. Taoen y Tao Jin vieron a una niña pequeña apoyada contra la pared. Tenía un cabello verde inusual. Estaba claramente preocupada. Pero no se atrevió a entrar en la habitación. Solo después de ver un leve asentimiento de su padre, siguió a los parientes mayores al interior. La puerta se abrió. Contemplaron una escena sorprendentemente sencilla. Una joven y hermosa muchacha de cabello negro sostenía en brazos a un bebé recién nacido. Lo apretó contra su pecho y lo meció suavemente. El niño, curiosamente, no lloró. Pero ambos hombres se quedaron paralizados de asombro ante la puerta. No se atrevieron a entrar. Porque lo sintieron. Percibieron el poder de la niña que Ran ahora sostenía en sus manos. Padre. La voz de En tembló. No nos equivocamos. Él es verdaderamente el elegido de nuestro clan. En estaba atónito y rebosante de alegría. Sin embargo, en el rostro del anciano se vislumbraba una pizca de preocupación. Pero en cuanto vio a su nieto, la preocupación se desvaneció. Y más aún. Un poderoso furyoku emanaba del nieto. Un poder tal que uno creía firmemente que él era a quien el clan Tao había esperado durante 2000 años. Padre. Querido. Tao Ran apartó la mirada del niño. Se percató de sus visitas y le sonrió con cansancio. Lo hiciste muy bien, chica. El anciano fue el primero en recuperarse. Se acercó al niño y a su nuera. Se quedó mirando a su nieto un rato, como si intentara encontrar algo en él. Luego sonrió con ternura. El bebé, por extraño que parezca, miró al anciano. Su mirada inquisitiva no pasó desapercibida para Tao Jin. Y cuando el anciano le sonrió, el niño pareció pensar por un instante. Luego le devolvió la sonrisa. El anciano incluso negó con la cabeza con asombro. Se apartó del niño, dejando paso a su hijo. Incluso sentado, parecía enorme. Continuó usando su superalma. Apareció como un gigante de casi 5 metros de altura. En cuanto se inclinó sobre el bebé, vio una reacción extraña. El niño no lloró. No gritó. Pero tampoco sonrió. Lo único que Taoen recibió fue un temblor en la ceja derecha del bebé, en señal de confusión. Luego llegó el turno del más joven de la familia. Jun, la primogénita hija de Taoen, se sentó apretujada después de su padre. Ella miró al niño con los ojos muy abiertos. El niño hizo lo mismo. No apartó la vista del pequeño rostro que lo miraba con amor y ternura. La pequeña de 6 años miró a su hermanito con cariño. Apenas pudo contenerse para no alzarlo en brazos. El pequeño estaba muy interesado en su inusual cabello verde. Esperando el momento en que la niña se acercara, le agarró el cabello y lo acarició. ¡Ay! La niña gritó cuando los torpes deditos del bebé le tiraron del pelo. ¡Jaja! Rió a carcajadas. Cerca de allí, el abuelo soltó una risita. La niña estuvo a punto de echarse a llorar. Ofendida, salió corriendo de la habitación. Y Tao Ran juraría que vio una expresión de arrepentimiento en el rostro del bebé. El prodigio pasó el tiempo, pero no ocurrió nada en el castillo ancestral del clan Tao. Todo siguió su curso con normalidad. La cuenta atrás para los acontecimientos que pronto tendrían lugar en el mundo había comenzado. Tao Jun, una niña pequeña y tranquila, estaba ocupada cuidando a su hermano menor. Su madre se lo había pedido. Habían pasado 6 meses desde su nacimiento. Al principio, la niña estaba muy disgustada con el bebé. Pero no pudo permanecer enfadada con él por mucho tiempo. El hermano pequeño se había convertido en el favorito de toda la familia. Jun se sintió un poco dolida por esto. Pero no sentía odio ni celos hacia su hermano. Quizás sus padres y su abuelo le dedicaban toda su atención. Que así fuera. A ella no le importaba mucho. A decir verdad, incluso había adoptado los sentimientos de sus familiares.
Se sentía atraída por su hermano. Por eso empezó a pasar más tiempo con él. Por eso se mantuvo cerca de su madre y cuidó con esmero de Ren. Tao Ren. Ese era el nombre que le dieron sus padres. Un nombre fuerte y del que sentirse orgulloso, dijo su abuelo. La niña estuvo completamente de acuerdo. En ese momento, Jun observaba cómo el bebé intentaba ponerse de pie por sí solo. Su hermano era sorprendentemente activo. Aprendió a gatear rápidamente. Poco después, pasaba todo el tiempo explorando minuciosamente su habitación. Su madre se maravillaba una y otra vez de su energía. No podía evitar reírse al verlo. Jun se tensó ligeramente cuando el pequeño Ren se agarró a la pared e intentó incorporarse. Su cuerpo temblaba. Parecía que se enfrentaba a una tremenda resistencia. Su rostro, como siempre, era serio. Y gracioso. Sí, sí. Gracioso. Jun solía reírse al ver la expresión seria en el rostro de su hermano mientras intentaba gatear. Y cuando él se quedó mirando el libro ilustrado que Jun había traído, la niña no pudo contenerse. Se rió abiertamente de su hermano. Él le devolvió una mirada ofendida. Pero el niño no apartó la vista del libro. Continuó estudiando los personajes impresos en sus páginas. Entonces, Jun no comprendió del todo cómo había sucedido, pero empezó a traerle sus propios libros. Comenzó a leérselos. Ella misma aún no leía perfectamente. Le habían enseñado desde pequeña, pero aún así, resultó ser inesperadamente divertido y educativo. Al leerle a Ren sílaba por sílaba, mejoró su propia lectura. Y Ren también pareció comprender algo. Pero eso era imposible. Era imposible que un bebé fuera más inteligente que ella. Jun salió de sus recuerdos al oír el sonido de Ren cayendo de espaldas. Se estaba conteniendo con todas sus fuerzas. Intentando no llorar. Jun se acercó lentamente a su hermano. Ella vio la expresión en su rostro, a punto de romper a llorar en cualquier momento, pero sin llegar a hacerlo. Se veía tan adorable. Jun no pudo evitarlo. Ya. Todo está bien, Ren. Ella consoló a su hermanito. Y funcionó. El pequeño dejó de sollozar. Miró a la pared con aún más determinación que antes. Los intentos por mantenerse en pie continuaron. Tao Ren estaba presa del pánico. Su hijo había desaparecido. Salió corriendo de su habitación aterrorizada. Entonces, inesperadamente, a pocos metros de la escalera, encontró lo que había perdido. Al ver al niño, suspiró aliviada. Ya más tranquila, se acercó a aquel pequeño alborotador. No podía llamarlo de otra manera. Tenía apenas 10 meses, pero de alguna manera había logrado salir de la habitación por sí solo. Ahora estaba junto a la escalera, pateando a un guardia de Jiangxi muerto que yacía en ese piso. El guerrero muerto, que siguió sirviendo a la familia Tao incluso después de su muerte, no se movió. Permaneció completamente inmóvil, igual que antes. Ren. La mujer llamó a su hijo, fingiendo estar enfadada. El niño oyó la voz de su madre, pero ni siquiera pensó en detenerse. Aún así, se giró para mirarla. Al ver que solo fingía estar enfadada, continuó con su tarea. Intentó que el zombi lo llevara abajo. Basta. Deja de hacerlo, mi pequeño guerrero. Ella lo alzó con delicadeza. Él solo le respondió con un puchero ofendido. Ella simplemente sonrió y le revolvió el pelo. Ante este simple gesto, el niño se cubrió el cabello negro azulado con las manos, protegiéndolo del todo. Miró a su madre con indignación, con sus ojos dorados. ¿Y por qué estabas pateando a ese pobre Jiangxi, Ren? La joven miró a su hijo con expresión interrogante. Él solo la miró con inocencia, demostrando que no entendía de qué hablaba. Ah. Pequeño embaucador. Ella le revolvió el pelo de nuevo, ganándose otra mirada de indignación. Tao Ren llevó a su hijo de vuelta a la habitación. Tao Jin, el anciano del clan Tao, estaba dirigiendo una sesión de entrenamiento en uno de los pisos subterráneos del castillo ancestral. Con pistolas en sus manos que actuaban como conductos, luchó contra miles de Jiangxi que mantenían al clan Tao atrapado dentro de su propio castillo. El anciano estaba intentando recuperar su forma física. Se estaba preparando para el momento en que llegara el momento de entrenar a su nieto. Y a juzgar por todo, ese momento llegaría antes de lo que él y su hijo habían pensado. Inicialmente, Tao Jin había planeado comenzar el entrenamiento de su nieto a los 3 años. Era el momento adecuado, según él. El niño aprendería al menos lo básico. Pero al observar al niño, Tao Jin se convenció cada vez más de que algo no andaba bien con él. El niño se comportaba de forma muy extraña. Sus acciones eran demasiado deliberadas. Y su mirada no era la de un niño de su edad.
Cuando consultó a los espíritus ancestrales, no aprendió nada nuevo. Todos repitieron lo mismo. Él era el elegido de su clan. No es que Jin dudara de esa última parte. Si lo pensaba bien, el hecho de que el niño actuara como si fuera mucho mayor de lo que era resultaba beneficioso para todo el clan. ¿Quién lo diría? Quizás en vísperas del próximo torneo, los ancestros le hicieron algo a su descendiente para aumentar las posibilidades del clan. Con estos pensamientos, sin distraerse de la batalla, Tao Jin destruyó a varios miles de Jianshi. Fresco. Una voz de admiración proveniente de un rincón de la habitación lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza hacia el sonido. Vio a alguien que no esperaba ver allí en absoluto. Su nieto. El que le hizo cuestionarse las cosas. El niño estaba sentado en un rincón del pasillo, mirando a su abuelo con admiración. Ren. ¿Qué haces aquí? El anciano estaba algo irritado y enfadado. Pero no pudo provocar una reacción típica en Ren. A pesar de lo que acababa de presenciar, Ren no sintió miedo al oír la voz irritada de su abuelo. Al contrario. Miró al anciano desafiante y habló. Abuelo. Enséñame. Jin incluso tropezó en su siguiente paso mientras caminaba hacia su nieto para castigarlo. Miró al chico y vio algo que no esperaba ver. Las palabras pronunciadas no fueron un capricho. No fueron una decisión pasajera. No. El niño parecía serio. Miró a su abuelo con una mirada exigente. Entonces, ¿quieres aprender? Como si dudara de su propia decisión, Jin se acercó lentamente a su nieto. Es pronto, por supuesto. Solo tienes 2 años. En y yo habíamos planeado comenzar tu entrenamiento dentro de 1 año. Se detuvo frente al niño. Pero ya que lo estás pidiendo tú mismo, soltó un suspiro lento. Que así sea. 3. La lección 1 de enero de 1989. China, región de Qixi, Palacio del Clan Tao. Campo de entrenamiento subterráneo. Planta -1. 3 personas se reunieron aquí, en el lugar donde el clan Tao guardaba a miles de sus sirvientes muertos. Tao Jin. Tao En. Tao Ren. El líder pasado, presente y futuro del clan Tao. Ren. Hoy cumples 3 años. Así que tu abuelo y yo decidimos hacerte un regalo. La voz de En era autoritaria. Sal, Bason. En cuanto pronunció esas palabras, una figura gigantesca emergió de la oscuridad del subsuelo. Primero, Ren vio unos ojos que destellaban con una luz sobrenatural. Luego, a medida que el antiguo general chino avanzaba, se fueron revelando cada vez más los rasgos distintivos del espíritu. Ren no podía apartar la vista del espíritu que emergía hacia la luz. Su sola presencia despertó en Ren un profundo asombro y admiración. Pero no lo demostró. No podía. Mostrar emociones era una debilidad. Y los miembros del clan Tao no toleraban la debilidad. El antiguo guerrero, ahora inclinado ante ellos, lucía majestuoso. Ren no podía negarlo. Una figura imponente. Aunque considerablemente más pequeño que su padre, reflejaba la fuerza oculta bajo la armadura que cubría todo su cuerpo. Ren. Nosotros, los chamanes del clan Tao, recibimos nuestros espíritus desde jóvenes para convertirnos en los más fuertes entre los chamanes. Este es Bason. Un antiguo general que ha servido a nuestra familia durante 1800 años. De ahora en adelante, te pertenece. La voz de En resonó en la cámara. Él es tu instrumento. Aquel a través del cual te elevarás por encima de la gente patética que ha inundado todo el planeta. Levántate, Bason. Jura servir a tu nuevo amo con fidelidad y sinceridad. Tao Ren, el antiguo guerrero, obedeció la orden del actual líder del clan Tao. Observó a aquel a quien ahora serviría. Por un instante, el espíritu ancestral se quedó mirando fijamente los ojos dorados del muchacho. Entonces, al ver la mirada del niño llena de autoridad, cedió. Se arrodilló ante él. Bien. Muy bien, Ren. Jin habló en cuanto Bason reconoció al niño como su nuevo amo. Ahora ha llegado el momento de ponerte a prueba, Ren. Intenta no decepcionarnos. Y no mueras. Con estas palabras, ambos chamanes, Jin y En, desaparecieron. Dejaron a Ren y a su nuevo espíritu solos. Mientras tanto, decenas de Jianshi comenzaron a rodearlos por todos lados. Eran claramente hostiles. Maestro. Quieren atacarte. Date prisa, maestro. Bason entró en pánico. No le importaba su propia seguridad. Pero el amo al que acababa de jurar lealtad estaba de repente en peligro. Lo sé, Bason. Con estas palabras, apareció un guandao en las manos del niño. Una lanza china plegable, más parecida a una alabarda, hecha específicamente para un niño de su edad. Bastón. Uníos.
Antes de que Bason pudiera comprender nada, ya se había transformado en un Itodama. Una pequeña bola fantasmal. Al instante siguiente, su cuerpo espectral estaba en las pequeñas manos del maestro. Entonces. Unir. La esfera fantasmal en la que se había convertido Bason entró en el cuerpo del pequeño Ren. Y se transformó inmediatamente. El espíritu del antiguo guerrero tomó el control del cuerpo de Ren. Empuñó la Wandao con sus manos, apartando a los zombis atacantes. No les dio la más mínima oportunidad de tocar el cuerpo de su joven maestro. Era el cuerpo de un niño de 3 años. Pero en estado de unión, poseía una fuerza increíble. Esa fuerza le permitió atravesar los cuerpos de los Jianshi. Por supuesto, el niño sufriría después. Le dolería todo el cuerpo. Pero eso era mejor que morir. En cuestión de minutos, la docena de Jianshi que los habían atacado quedaron reducidos a cuerpos mutilados e inservibles. Pero Bason, y el propio Ren, que observaba las acciones del espíritu desde dentro de su cuerpo, presentían que el peligro iba en aumento. Ren. Taoen emergió de la oscuridad. Estaba furioso. Te has deshonrado a ti mismo y a todo nuestro clan. El gigante se acercaba inexorablemente. Bason tuvo que sujetar el Wandao en las pequeñas manos del maestro y prepararse para la batalla. ¿Cómo te atreves a dejar que un espíritu te controle? La ira de Taoen creció. No, estaba furioso. Somos el clan Tao. Somos quienes sometemos al espíritu. No al revés. Ahora, les enseñaré esto. Con esas palabras, la imponente figura de Taoen pareció desvanecerse. En un instante, estaba justo al lado de su hijo. Bason, aún en el cuerpo del niño, intentó bloquear el ataque de Taoen. Fracasó. Wandao no pudo resistir la fuerza del golpe. La espada en manos de Taoen destrozó la lanza y atravesó el cuerpo del niño. Bason fue inmediatamente apartado del cuerpo de su joven amo. Su unión se rompió. Ahora presenciaba una escena espantosa. Su pequeño amo estaba clavado a la pared por la espada de su padre. La sangre goteaba de la herida en su cuerpo. Colgaba allí como una muñeca sin vida. Una muñeca muerta. Apareció el anciano, gritando furioso. ¿Cómo te atreves? ¿Entiendes lo que acabas de hacer? ¿Te has vuelto loco? Jin estaba furioso. No, estaba enfurecido. Sentía la misma rabia hacia su hijo y hacia su nieto. Lo siento, padre. En solo ahora se daba cuenta de lo que había hecho, después de haber estado al borde de la locura. Con cuidado, extrajo la espada del cuerpo de su hijo. Lo alzó en brazos y subió las escaleras. Ren permaneció en coma durante aproximadamente un mes. Solo después de un mes finalmente despertó. Abrió los ojos débilmente y habló con la garganta seca. Jun. Madre. Padre. Su voz era débil y baja. Pero en cuanto pronunció las primeras palabras, sintió que alguien le apretaba la mano. Ren. ¿Te despertaste? Menos mal. Jun, con lágrimas en los ojos, miró a su hermano. Estaba demacrado y muy delgado. Jun. ¿Qué pasó? Aún al borde de la inconsciencia, Ren seguía intentando comprender cómo había llegado a ese estado. No lo sé. Nadie me ha dicho nada. Lo importante es que estás vivo, Ren. La niña de 9 años rompió a llorar y abrazó a su hermano. Él estuvo a punto de perder el conocimiento de nuevo. Jun. Suéltame. Me estás asfixiando. Ren apenas logró graznar. Oh. La niña gritó asustada y se apartó de su hermano. Iré a buscar a los adultos, Ren. ¿Me oyes, Ren? No te atrevas a morir. Con estas palabras, Jun salió corriendo de la habitación. Dejó a Ren sola. Casi sola. Muéstrate, Bason. La voz del chico era ronca, pero aún así rebosaba autoridad. Inmediatamente, el fantasma del antiguo general apareció a su lado. ¿Me llamaste, mi amo? Bason se arrodilló respetuosamente ante su amo y esperó sus palabras. ¿Qué pasó? Habla. Ren no pudo hablar durante mucho tiempo. Así que solo preguntó lo esencial. Tu padre estuvo a punto de matarte, maestro. Te salvaste por un milagro. El espíritu respondió con la misma brevedad. Ya veo. Gracias, Bason. Por ahora, váyase. Creo que mi padre llegará pronto. Es mejor que no se presente ante él. Como desees. Tras hacer una reverencia una vez más, el espíritu desapareció. Ren se quedó solo. Unos minutos después, se abrió la puerta de su habitación. Entró el gigante que casi lo había matado. Su padre. ¿Estás despierto, Ren? No era tanto una pregunta como una afirmación de un hecho. Se sentó junto a la cama. Sí. Justo ahora. Su hijo respondió en el mismo tono.
¿Recuerdas lo que pasó? Taoen no se anduvo con rodeos. Preguntó directamente. Casi me matas, padre. Ren dijo con una débil sonrisa. Esto provocó una extraña reacción en En. Exactamente. ¿Y sabes por qué sucedió eso? En continuó, sin dejarse desconcertar por la extraña reacción de su hijo ante su propia experiencia cercana a la muerte. Solo puedo conjeturar. Pero sería mejor si me lo aclararas, padre. Durante un rato, ambos se miraron fijamente. Entonces En habló. Me has deshonrado como padre, Ren. Dejaste que tu espíritu tomara el control de tu cuerpo. Debería ser al revés. Tú debes controlar el espíritu, no al revés. Su voz era fría. Los espíritus no tienen voluntad propia. No son más que herramientas del chamán. Tú eres quien debe controlarlos y mandarlos. Nunca al revés. Recuerda bien esto, Ren. Se puso de pie. No me obligues a hacer lo que hice otra vez. Con estas palabras, Taoen abandonó la habitación de su hijo. Dejó a Ren reflexionando sobre sus palabras. 4. Reflexiones. Cuando la puerta se cerró tras mi padre, exhalé aliviada y me dejé caer sobre la cama sin fuerzas. Bueno. Eso fue toda una odisea. Sin embargo, todo sucede por una razón. Incluso de este incidente, francamente desagradable, se podrían extraer algunas ventajas. Y la principal ventaja era esta. Mi Furyoku había aumentado de nuevo. No había planeado nada parecido. Morir era aterrador. Pero lo hecho está. Además, esta vez sobreviví. Eso era algo de lo que alegrarse. Qué extraño se sentía volver a experimentar esta debilidad abrumadora. Como si fuera un bebé otra vez, mi cuerpo apenas obedeciendo mi voluntad. Pero otra vez. No estaba lejos de esa edad. Al fin y al cabo, solo tenía 3 años. Apenas había dejado los pañales, como se decía, y caminaba con la cabeza bien alta. Y mi nombre, ni más ni menos, era Tao Ren. Jamás pensé que, al morir, podría renacer. No solo nací en un mundo desconocido, sino en uno que me resultaba bastante familiar, aunque solo fuera vagamente. Recordaba mi vida pasada a retazos. No podía decir que me arrepintiera. Lo que pasó, pasó. El pasado es pasado. Debería vivir el presente. Y en este caso, necesitaba averiguar qué hacer a continuación. Quizás no debería enfadar más a mi padre. ¿Quién lo diría? Quizás no sobreviva a su próximo ataque de ira. Y siquiera hablar de poder controlarlo en los próximos 2 años era, por decirlo suavemente, arrogante. Muy arrogante. Esto no tenía nada que ver con el Furyoku. Yo tenía más de eso que mi padre y mi abuelo juntos. Incluso más que ellos dos juntos. Lo sentía con total claridad. Podría decirse que fue mi don o mi maldición. Preferí considerarlo un don. Por la misma razón, tenía buena percepción sensorial. Podía sentir el Furyoku de una persona o un espíritu desde una distancia considerable. Para quienes no lo sabían, Furyoku era el poder espiritual de una persona. El poder de su alma, para decirlo de forma sencilla. El Furyoku existía en todos los seres vivos. Personas, animales, incluso plantas. Todo lo que tenía alma también tenía su propia fuente de Furyoku. Sin embargo, en la mayoría de las personas y animales, su nivel era muy bajo. Tan bajo que ni siquiera podían ver espíritus o el otro mundo. Aquellos cuyo nivel de Furyoku les permitía no solo ver espíritus, sino también interactuar con ellos, exorcizarlos, subyugarlos, controlarlos o incluso destruirlos, eran llamados chamanes. Cuanto más Furyoku tenía un chamán, más fuerte era. Inicialmente, cada chamán nacía con un nivel predeterminado de Furyoku. Por mucho que lo intentaran, no podían aumentar su cantidad. El entrenamiento solo les permitía controlarlo o concentrarlo mejor. Para aumentar la capacidad de Furyoku, uno tenía que morir y luego resucitar. O bien, se podrían recrear condiciones que simularan un estado cercano a la muerte, templando así el espíritu. Entonces, podría decirse que experimenté la muerte 2 veces. La primera vez, morí de verdad y renací en este mundo. Por eso mi nivel de Furyoku se había vuelto tan alto. Después de eso, cuando mi propio padre casi me mata, sentí que me había vuelto aún más fuerte. Sin embargo, la fuerza no lo era todo. Uno puede poseer un poder enorme pero no saber cómo hacer nada. Ni siquiera cómo dirigir ese poder adecuadamente. Esa era esencialmente mi situación. Mi potencial era enorme. Yo era el chamán más poderoso de nuestro clan. En los 2000 años de existencia de nuestra familia. No era poca cosa. Pero en cuanto a lo que realmente podía hacer, en ese momento, era lamentablemente poco.
Mi abuelo y mi padre solo me habían enseñado lo básico. Incluso durante la unión, no pude controlar completamente al espíritu. Le había cedido el control de mi cuerpo. Pero claro. Muéstrame a alguien que no cedería el control estando rodeado de una docena de zombies siendo un niño pequeño de 3 años. Además, Bason era un guerrero experimentado. Había participado en cientos, o incluso miles, de batallas. Durante la unión, me di cuenta de que si intentaba controlar la batalla por mi cuenta, sería inútil. Probablemente acabaría muerto. Como el espíritu y yo nos acabábamos de conocer, no existía una confianza entre nosotros en la que apoyarnos. Tampoco podía fusionarme completamente con él. Todos estos pensamientos me llevaron a permitir que Bason se encargara de los zombies. Y eso provocó la ira de mi padre sobre mí. Comprendí su postura. Incluso coincidí con algunas partes. No con todas, claro. Con algunas cosas discrepé categóricamente. Pero no valía la pena actuar prematuramente. Mostrar mi verdadera personalidad en ese momento no me convenía. Incluso dejando de lado mi corta edad de 3 años, en la que a nadie le importaba mi opinión, la familia Tao no era el tipo de estructura donde uno pudiera lograr algún cambio sin poder defender verdaderamente sus convicciones. La única vía reconocida aquí era volverse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los parientes mayores. Solo entonces tu voz cobraría peso. Eso significaba que tenía que hacerme más fuerte. Con estos pensamientos, me quedé dormido. Luego me dormí completamente. Mi cuerpo aún necesitaba descansar. Y mi cabeza, poco acostumbrada a tanto pensar, empezaba a dolerme. Más. Atácame otra vez. Vamos, Ren. Tú puedes. Tao Jin se defendió de los ataques de su nieto usando solo una mano. Ren atacó a su abuelo con furia, una y otra vez. Pero lo único que logró fue propinarle un fuerte golpe al anciano, seguido de una caída. Levántate, Ren. No me decepciones. Mi nieto no puede ser tan débil. Tao Jin provocó y enfureció deliberadamente a su nieto. Jugó con su orgullo. El chico no soportaba que lo consideraran débil. Con tan solo 4 años, ya era mucho más fuerte que todos sus compañeros. Pero aún así, no era suficiente. Había transcurrido 1 año desde que su nieto había escapado por poco de la muerte. Jin tuvo que admitir que la acción de su hijo también había dado resultados positivos. Ren se había vuelto más diligente. Entrenaba todos los días. Día tras día, desde la mañana temprano hasta la noche, lo único que hacía era intentar hacerse más fuerte. Tal diligencia por parte de su nieto no podía sino complacer al anciano. Pero también le causaba preocupación. ¿Por qué Ren entrenó tan duro? Era un Tao, sí. Pero también era un niño. Debería haber protestado o haberse puesto quisquilloso hace mucho tiempo. Pero no hizo nada de eso. Sin embargo, Jin había notado algo extraño en su nieto desde el principio. Con el paso del tiempo, esa extrañeza no hizo más que acentuarse. Pero si el anciano hubiera sospechado, aunque fuera por un instante, que su nieto representaba un peligro para el clan, lo más probable es que el niño ya estuviera muerto. Sin embargo, tales pensamientos aún no habían cruzado por su mente. Tao Ren. Jin podía estar verdaderamente orgulloso de su nieto. Prometió convertirse en un excelente chamán. El más fuerte en toda la historia de su clan. Ahora Jin creía que tenían una oportunidad. Que Ren podría apoderarse del gran espíritu y convertirse en el rey de los chamanes. Esta responsabilidad había recaído sobre los hombros de su nieto. Él era quien enaltecería a su clan. El anciano solo necesitaba enseñarle todo. Todo lo que él mismo sabía. Todo lo que su clan había acumulado a lo largo de siglos de existencia. Todo ello con el fin de alcanzar su sueño. El sueño de todo su clan. Por eso era tan estricto con su nieto. Por la misma razón, En intentaba mantenerse distante con él. La disciplina estricta era la mejor manera de motivar a los niños. En esto, todos los miembros del clan Tao estaban completamente de acuerdo. Levántate, Ren. Jin miró al niño con frialdad, con un dejo de desprecio en la voz. Dio la orden. El muchacho solo fulminó con la mirada al anciano en respuesta a la provocación. Se limpió la sangre de la comisura de los labios con la mano. Entonces volvió a atacar a su abuelo. Acortó la distancia bruscamente. Adelantó el pie delantero. Trasladó su peso a la pierna derecha. Sin detenerse, lanzó un puñetazo, concentrando toda su masa corporal en un único ataque. Pero lo único que logró Ren fue que su abuelo lo bloqueara con la misma mano. Entonces, con una patada, el anciano volvió a mandar a su nieto por los aires.
Levántate, Ren. Al observar el cuerpo del niño, que apenas temblaba, Jin continuó actuando con dureza. El entrenamiento continuó. 5. El único amigo ese maldito viejo. Gruñendo y moviendo apenas las piernas, intenté arrastrarme hasta mi habitación en el segundo piso. No debería ser tan grosero, amo. Sigue siendo su abuelo. Bason caminaba al lado de su amo. Como siempre, rebosaba moralidad. Sí, sí. Te escuché, Bason. Pero eso no cambia el hecho de que mi abuelo es un viejo sucio y arrogante. El chico siseó con rabia, superando los últimos metros. Me está atormentando. Ren se detuvo en la puerta de su habitación, recuperó el aliento y dejó salir sus sentimientos. No creo que eso sea cierto, hermano. La puerta de la habitación de Ren se abrió. Ella ya lo estaba esperando allí. Aquella a quien Ren siempre se alegraba de ver. Él solo quiere que te vuelvas más fuerte. Jun. Ren no pudo evitarlo. Le sonrió feliz a su hermana. Siempre se alegraba de verla. Entra y siéntate. La chica habló con fingida seriedad. Ren no se resistió. Obedeció su orden. Se sentó en un taburete y se quitó la camisa. El niño ya podía ver todos los moretones y raspaduras que había sufrido durante sus recientes sesiones de entrenamiento con su padre y su abuelo. Muchos ya comenzaban a sanar. Algunos eran muy recientes. Todo el cuerpo del joven chamán estaba cubierto de ellas. En su pecho, justo debajo del corazón, se veía claramente una cicatriz curada de una espada. La espada que casi le había costado la vida. Jun comenzó a curar con cuidado las heridas de su hermanito. Él tenía que apretar los dientes y tratar de no sisear cada vez que le dolía. Hecho. Jun dijo con satisfacción, terminando de prestar los primeros auxilios y guardando las vendas y los ungüentos. Eres un hombre de verdad, Ren. Estoy orgulloso de ti. Ella le revolvió el pelo con cariño. Pero, una vez más, solo consiguió una mueca de enfado y bufido. La chica sonrió. A Ren no le gustaba que lo trataran así. Pero no le prohibió que lo hiciera. Se enfurruñó. Mostró su disgusto de todas las maneras posibles. Puso caras sombrías. Pero no se resistió cuando Jun lo acarició o lo abrazó. Vale, descansa, Ren. Las pomadas te ayudarán. Me las dio mi madre. Tengo que irme. Mis clases empiezan pronto. Con estas palabras, recogió sus cosas y se marchó. Dejó a su hermanito solo. Maestro, usted disfruta mucho cuando viene su hermana. ¿Verdad? Bason, como siempre, interrumpió con sus comentarios en el momento justo. Se ganó una mirada fulminante. El espíritu estaba muy interesado en conocer mejor a su nuevo amo. Pero hasta el momento, estaba resultando difícil. En algunos momentos, parecía que se trataba simplemente de un niño pequeño. Inusual, sí, pero un niño al fin y al cabo. Bason lo había presenciado muchas veces. Pero entonces ocurría algo que hacía que el espíritu dudara repentinamente de sus conclusiones. En ese preciso instante, en cuanto el espíritu ancestral formuló la pregunta, los ojos dorados del joven maestro se entrecerraron con una mirada significativa. El antiguo general se sintió incómodo. Tienes razón, Bason. Tras una breve pausa, el niño finalmente respondió. Para mí, Jun es una vía de escape de todo. Se levantó del taburete y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera. Es maravillosa, ¿sabes? A pesar de todo lo que tiene que ver y hacer día tras día, sigue siendo una chica amable y compasiva. Fuera de la ventana, los copos de nieve de una incipiente ventisca se arremolinaban. Pero la mirada del joven chamán parecía no percatarse de ellos. ¿Has visto lo que le enseñan? Seguro que sí. Una niña de 10 años se pasa el tiempo abriendo cadáveres y destripándolos. Hizo una pausa. ¿Podrías seguir siendo tan amable como ella? ¿Podrías seguir sonriendo? Se estremeció al oír sus propias palabras. Yo probablemente no podría. Pero ella sí. El niño se sintió incómodo al recordar la vez que había asistido a una de las clases de su hermana. Jun fue educada por su madre y, a veces, por su abuelo. Un día, Ren decidió seguir a su hermana para averiguar qué le estaban enseñando. Ojalá nunca lo hubiera visto. Pero lo hecho está. Ver a Jun, una niña pequeña de corazón, abriendo cuerpos, extrayendo órganos, destripándolos y embalsamándolos, convirtiéndolos esencialmente en muñecos de peluche, era aterrador. Mientras hacía todo esto, no había ni rastro de emoción en su rostro. Era como si no sintiera nada. Esa fue la parte más aterradora. El joven Tao temía que algún día Jun perdiera por completo todas sus emociones. Que se convirtiera en una muñeca sin alma.
Igual que los Jianxi que le estaban enseñando a fabricar. Nuestra familia. El niño continuó. Es una familia de chamanes taoístas. Los taoístas son, en esencia, nigromantes, solo que con un método de trabajo ligeramente diferente. Tomemos como ejemplo a los Jianxi. Son cuerpos muertos y embalsamados con los espíritus de personas fallecidas en su interior. Suspiró y se pasó la mano por la cara. Cuantos más cuerpos de este tipo pueda controlar un taoísta, más fuerte y hábil será. Por ejemplo, el abuelo o el padre pueden controlar miles de Jianxi. Su voz se fue apagando. Mi abuelo incluso participó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas japonesas desembarcaron en territorio chino, las utilizó para matar a muchísimos enemigos. Ahora todos esos soldados japoneses descansan en nuestro subsuelo, sirviendo como material para guerreros. Hizo una pausa. Y mi hermana, que todavía es una niña, tiene que hacerlas. ¿Estás seguro de que solo tiene 4 años, amo? El espíritu se sintió un poco incómodo ante las palabras del muchacho. Los niños de su edad no pensaban en esas cosas. Es más, no pensaban en los sentimientos de los demás. Pero su maestro era diferente. Bason lo presentía. Algo en Tao Ren hacía temblar su espíritu y le infundía respeto por aquel niño. No le des más vueltas, Bason. La voz del chico era firme. Sí, tengo 4 años. Y espero que todas nuestras conversaciones a puerta cerrada permanezcan en secreto para toda mi familia. Dicho esto, Tao Ren miró a su tutor con expresión evaluadora. Bason se puso nervioso. La mirada del amo era aterradora. Era como si estuviera decidiendo si Bason debía vivir o morir. Además, Bason comprendió que ni siquiera su naturaleza espectral lo salvaría de la ira de su pequeño amo. Habiendo sido un espíritu y habiéndose unido a su amo, Bason conocía muy bien el poder oculto de aquel muchacho. Incluso durante su primera unión, cuando parecía que había tomado el control del cuerpo del amo, Bason sabía que solo se le había permitido hacerlo. Como si quisieran ponerlo a prueba. Para entender de qué era capaz. Y al final de la prueba, quedaron satisfechos. El poder del espíritu del maestro era inmenso. Durante la unión, esto se hacía especialmente evidente. El poder de Bason era insignificante en comparación. Si este niño alguna vez dudaba de la lealtad de su espíritu, en el mejor de los casos, el espíritu del antiguo general sería enviado al cielo. Pero el propio Bason no había dado ningún motivo para dudar de su lealtad. Sí, había sido sirviente del clan Tao durante mucho tiempo. Pero hace un año, cuando se le ordenó jurar lealtad a este niño, la lealtad hacia él se convirtió en su prioridad. Incluso por encima del clan. No te defraudaré, joven amo. Soy Bason. Te juré lealtad eterna. Por favor, no dudes de mí. El espíritu se arrodilló solemnemente y le dio palabras de aliento. Te creo, Bason. La voz de Ren era sincera. Solo contigo puedo ser sincero. Solo en tu lealtad puedo estar seguro. Podría decirse que eres mi primer y único amigo, Bason. Bason estaba aún más agradecido a su amo. Aunque mi familia te considere simplemente una herramienta silenciosa, sé que no es cierto. Para mí, no eres solo una herramienta o un espíritu. Eres mi compañero, mi maestro y mi amigo, Bason. Por eso confío plenamente en ti. Las palabras del joven maestro conmovieron al anciano guerrero hasta lo más profundo de su alma. Jamás había sido tan devoto de nadie en esta familia. No había pasado mucho tiempo desde que se conocieron. Pero así como Ren consideraba a Bason algo más que una herramienta, Bason era sinceramente leal a su amo. Bueno, Bason. Es hora de tus lecciones. Cuento contigo, profesor. Con estas palabras, Ren se apartó de la ventana y cogió su guandao. Bastón. Uníos. El fantasma del viejo general chino flotó y se transformó en un Itodama. Entonces Ren lo introdujo en su cuerpo. Sus almas y mentes comenzaron a fusionarse. Sindicato al 100%. Las palabras brotaron de los labios del chico. Luego sonrió. La lanza guandao que sostenía en sus manos parecía cobrar vida. El pequeño de 4 años comenzó a entrenar con ella como un guerrero que había participado en miles de batallas. La unión al 100% solo era posible cuando confiabas plenamente en tu espíritu. Cuando vuestras almas y mentes se fusionaban por completo. Por lo general, los miembros del clan Tao reprimieron el control de sus espíritus. Solo utilizaban sus habilidades y controlaban completamente su cuerpo. Pero Ren hacía las cosas de manera diferente. Confiando plenamente en su espíritu, se fusionó verdaderamente con él. Se convirtieron en uno solo. Pensaban igual. Actuaban igual. Confiaban plenamente el uno en el otro.
Y gracias a eso, su unión se fortaleció enormemente. Ren se entrenó en el dominio de las armas precisamente en el estado de la unión. Cuando sus mentes se fusionaron, todas las habilidades de su espíritu quedaron a disposición de Ren. Mediante el entrenamiento y el perfeccionamiento, con el tiempo su cuerpo se acostumbró a los movimientos. El propio Ren intentó memorizarlos y utilizarlos eficazmente en combate. Su abuelo le había sugerido este método. Ren lo utilizó de inmediato. Gracias a esto, Ren había avanzado significativamente en su aprendizaje del combate con armas. Día a día se hacía más fuerte. Por eso Ren llamaba a Bason su maestro. El espíritu ancestral había sido un excelente guerrero en su tiempo. Manejaba con maestría tanto la espada como el guandao. Le enseñó todo esto a su joven maestro. Además, a Ren le encantaba escuchar las historias de su espíritu. Historias de hace 1000 años. Al oír esas historias, un fuego se encendía literalmente en los ojos del niño. 6. La historia del clan Entra y siéntate, Ren. El heredero de la familia Tao asintió en silencio ante las palabras de su padre. Acercó una silla a la de su hermana y se sentó. Llegas tarde, hermano. Jun susurró en voz baja, temiendo enfadar a sus padres. Tenía asuntos que atender. El niño respondió con tristeza, mirando la imponente figura sentada a la cabecera de la mesa. Su padre. Ya estamos todos. Pero antes de empezar a cenar, quiero decirles algo, niños. El poderoso gigante se enderezó ligeramente, como si quisiera enfatizar la particular importancia de sus próximas palabras. Quiero que conozcas la historia de tu familia. La triste historia de nuestro clan. Ante esta afirmación, Ren se animó un poco y miró a su padre con interés. Esto no pasó desapercibido ni para su padre ni para su abuelo. Ambos se alegraron. La dinastía Tao ha trazado su historia a lo largo de 2000 años. El gigante comenzó su narración con una voz grave, pausada y profunda que calaba hasta lo más hondo. Hace muchos siglos, nuestro clan era venerado e influyente. Nuestra familia servía a la familia imperial. Utilizábamos nuestro arte chamánico durante las sangrientas guerras de aquella época. Su voz se fue volviendo más grave. El emperador valoraba enormemente a nuestra familia por nuestro talento y capacidad de combate. Los miembros de nuestro clan siempre lucharon en primera línea. Al mando de cientos de Jianxi, derrotaron a los ejércitos enemigos y los obligaron a retirarse. Hizo una pausa. El clan Tao defendió su país con valentía, sin escatimar esfuerzos. Decenas de Tao murieron en la guerra por el bienestar de su patria y del emperador. Gobernamos con misericordia las tierras que el emperador nos concedió por nuestros méritos. Servimos fielmente al pueblo de nuestra patria. Su voz comenzó a llenarse de ira y furia contenidas. ¿Y qué recibió nuestro clan a cambio? No esperó respuesta. Humillación. Desprecio. Miedo. Y persecución. Ahora su voz grave resonaba con fuerza en la habitación, sin poder ocultar ya los sentimientos de su amo. En cuanto aparecieron nuevas tecnologías, como la pólvora, nuestra familia fue relegada a la clandestinidad. Entonces nos llamaron demonios y hechiceros. Comenzó una cacería contra nuestro clan. Fuimos exterminados como animales. Apretó los puños. Quienes recientemente nos habían honrado y elogiado traicionaron a nuestra familia sin pensarlo 2 veces. Todos aquellos que murieron defendiendo a su país, creyendo que también servían a su clan, fueron traicionados. Su memoria. Sus actos fueron profanados. Miró directamente a sus hijos. Lo único que recibimos por nuestros esfuerzos fue persecución, traición y mentiras. El enorme chamán miró fijamente a sus hijos, grabando literalmente sus últimas palabras en su memoria. Como nos perseguían como animales, tuvimos que huir. Hubo una vez un gran clan que estuvo al borde de la destrucción. Su voz era fría. El país al que habíamos servido fielmente nos traicionó. El pueblo traicionó a nuestro clan. Temían nuestro poder. No lo comprendían. Por eso, nos vimos obligados a huir aquí, perdiendo todo lo que muchas generaciones habían ganado. Hizo una pausa. Muchos taoístas murieron en aquellos tiempos. Otra pausa. Pero sobrevivimos. Y aprendimos la lección. El pasado nos la enseñó bien. Su voz se tornó fría como el acero. Los seres humanos son mentirosos y despreciables. Lo único que saben hacer es traicionar a quienes confían en ellos. Por lo tanto, nosotros, el clan Tao, descendientes de nuestros ancestros, no confiamos en nadie. Los seres humanos no merecen vivir. Hizo un gesto hacia la puerta. Por eso todos nuestros sirvientes son Jianxi. Los muertos no traicionan. Los muertos no engañan.
El gigante contuvo el aliento. Hizo una pausa para que sus oyentes comprendieran y recordaran sus palabras. Durante miles de años, nuestro clan ha soñado con recuperar su antigua gloria. Con poner fin a esta persecución interminable. Con salir de las sombras. Su voz se elevó. Y por fin, ese día ha llegado. Miró directamente a Ren. Se predijo que en la víspera del próximo torneo de chamanes nacería el elegido de nuestro clan. Está destinado a liderar a todo nuestro clan. Él señaló. Y ese elegido eres tú, Ren. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Todo nuestro clan tiene grandes esperanzas puestas en ti. No te atrevas a decepcionarnos ni a fallarnos. Ante las palabras de su padre, el joven chamán se sintió profundamente inquieto. Los había estado esperando, pero aún así. No solo sentía las miradas atentas y expectantes de todos los miembros de su familia, sino que también le parecía que miles de ojos invisibles pero reales estaban ahora fijos en él. Ren ya no quería comer. Lo único que quería era huir de allí. Dejar de sentir esa presión monstruosa por todos lados. Pero en vez de eso, el chico solo apretó los dientes por un instante. Habló en voz baja. No te defraudaré. Estas sencillas palabras sonaban como un juramento. En cuanto las palabras salieron de los labios del joven Tao, la presencia de 1000 miradas dirigidas hacia él comenzó a disiparse. Bueno, entonces, es hora de comer. Tao enjuntó sus enormes manos con alegría y concluyó. Los sirvientes de Jiangxi entraron al comedor con la cena. Oscuridad absoluta. Ni un solo rayo de luz los rodeaba. En aquel lugar, envolvía a Ren únicamente la oscuridad y el silencio. El joven Tao intentó concentrarse en sus propias sensaciones y sentimientos. Su vista era inútil. Así que lo único en lo que podía confiar el niño de 5 años era en su oído y en su percepción del Furyoku que lo rodeaba. Otra sesión de entrenamiento con sus familiares había alcanzado un nivel completamente nuevo. Obligó a Ren a perfeccionar no solo su cuerpo, sino también sus sentidos. Ahora, de pie en la más completa oscuridad, en el mismo piso subterráneo del castillo ancestral, Ren escuchaba el espacio que lo rodeaba. Intentó escuchar la más mínima vibración en el aire o el sonido de los pasos de los zombies que lo rodeaban. Pero esto no fue tan fácil de hacer. Antes, los Jiangxi que usaba para entrenar eran débiles. Apenas podían moverse. El sonido de sus pasos arrastrados se oía con mucha antelación. Ahora, sin embargo, su padre había decidido claramente hacerle la vida más difícil a su hijo. Estos Jiangxi no se podían comparar con los de antes. Se movían con rapidez y agilidad. Casi no hacían ruido y no producían sonidos innecesarios. Por eso, eran muy peligrosos para Ren. Sin embargo, si se hubiera fiado únicamente de su oído, probablemente ya lo habrían matado a golpes. Pero la realidad era muy distinta. 7. El guantelete me sumergí por completo en mi propia mente y en las sensaciones que mi conciencia ahora tenía que procesar. Sentí las corrientes de Furyoku que envolvían todo nuestro castillo. Percibí la presencia de mi padre y mi abuelo, que ahora se encontraban al fondo del salón. También sentí un frío penetrante y gélido. Así se sentía el Furyoku de los Jiangxi muertos que me rodeaban. Su furia, al igual que sus cuerpos, no reflejaba nada. Ni sentimientos ni emociones. ¿Qué emociones podían tener cuando sus mentes estaban bajo el control absoluto de mis parientes mayores? Lo único que podían experimentar ahora era el deseo de cumplir la orden que mi padre les había dado. Nada más. El frío que emanaba de las almas de los muertos me hizo temblar y sentirme ligeramente incómodo. Pero percibí con particular claridad las emociones y los sentimientos que actualmente abruman a mi padre. A diferencia de mi abuelo, Taoen era como un libro abierto para mí. Todo lo que sentía, todo lo que experimentaba en ese momento, yo lo podía percibir claramente. Cuando descubrí por primera vez esta nueva faceta de mi don, me sorprendí e incluso me quedé impactada. ¿Cómo podrían estar relacionadas las habilidades sensoriales y la empatía? Pero resultó que sí podían. Todos los sentimientos, todas las emociones que una persona o un animal experimentaba se reflejaban vívidamente en su Furyoku. Bastaba con aprender a percibirlo. Si alguien se sentía decaído o triste, podía notarlo. Si alguien estaba genuinamente feliz, tampoco se me escapaba. En cuanto comprendí una faceta de mi don, fue como si hubiera adquirido otro órgano sensorial. Uno que se encargaba de identificar correctamente las emociones que sentía una persona. Tras descubrir esta habilidad, sinceramente, ahora veo a mis padres de una manera un poco diferente. Sí, fueron muy estrictos conmigo. A veces llegaban al extremo del absurdo.
La crueldad de sus actos solo me provocaba odio e indignación. Cuanto más se comportaban así conmigo, más crecía el odio en mi interior. Pero todo cambió radicalmente cuando este don despertó en mí. Cuando vi y comprendí la maraña de sentimientos contradictorios que todos mis familiares tenían hacia mí, me di cuenta de que no podía simplemente odiarlos. Incluso ahora, cuando habían enviado a varias docenas de Jiangshi mejorados contra mí y les habían dado la orden de matarme, en el fondo, solo sentían orgullo y fe en mis habilidades. No dudaban de mí. Había inquietud y preocupación, pero estaban tan profundamente arraigadas que parecían inexistentes. Sin embargo, para mí, esos sentimientos eran tan claros como el agua. Ya no podía sentir ira ni odio. Aunque me golpeaban día tras día. Aunque me había roto los huesos muchas veces y solo escuchaba comentarios hirientes dirigidos a mí. Pero en cuanto intentaba comprender sus emociones, me sentía incómoda. Tal gama y variedad de sentimientos. Una total incongruencia con su comportamiento. Era simplemente absurdo. Pero así era. Parecía que solo me estaban poniendo a prueba, atormentándome a mí y a mi cuerpo. Pero no. Lo hicieron con las mejores intenciones. Al menos, eso creían ambos. Sin embargo, no era momento de pensar en eso. Aunque ya no sentía ese odio ardiente hacia mi familia, comprenderlos no era tarea fácil. Sobre todo porque no tenía tiempo para ello. Piensa. Preocúpate. Formula hipótesis. ¿Cuándo? En ese momento, mi crisis mental había terminado antes de siquiera empezar. Los Jiangshi ya estaban listos para atacar. Un poco más y me rodearían. Si yo los dejara. Y no quería permitírselo. Bastón. Unidos. Super Sul. Con estas palabras, el espíritu del antiguo general chino, que flotaba a mi lado en forma de Itodama, apareció en mi mano. Un instante después, lo coloqué en mi Wandao. En ese mismo instante, decenas de Jiangshi se abalanzaron sobre mí para atacarme. Con un único propósito: matarme. Bosque de cuchillas. La punta de la lanza atravesó el suelo a mis pies. Al instante siguiente, desde el subsuelo, a decenas de metros a mi alrededor, unas cuchillas que emergieron de mi Furyoku se dispararon hacia arriba. Empalaron a los zombis que se abalanzaban sobre mí. No fueron destruidos. Pero ya no podían moverse. Las espadas los habían atravesado más de una vez, deteniendo así su avance. No dudé en aprovechar esta oportunidad. Ajusté mi agarre sobre el Wandao y ataqué. La lanza que sostenía en mis manos se disparaba a una velocidad vertiginosa, lanzando un ataque tras otro. Convertía a los zombis inmovilizados en simples trozos de carne inservibles. La batalla había terminado. Pero no me apresuré a romper nuestra unión y a recuperar mi superalma. Me aseguré de haber actuado correctamente. Uno de los Jiangshi había esquivado mi ataque. Esperando el momento oportuno, se abalanzó sobre mí desde el techo. Me giré hacia un lado e intenté lanzar otra serie de ataques ultra rápidos. Pero esta vez, la suerte claramente no estaba de mi lado. El Jiangshi esquivó con destreza todos mis ataques con su espada. Intentó acercarse lo máximo posible a mí. Este zombi no se parecía en nada a los que mis torturadores me habían impuesto antes. Era rápido. Muy rápido. Tan rápido que, a pesar de estar en comunión con mi espíritu, apenas podía seguirle el ritmo. Y no me limité a realizar una unión. Utilicé la técnica del alma suprema, mediante la cual, a través de un medium que habita el espíritu, pude materializarlo. Así fue como utilicé el bosque de las espadas. Por eso aún podía oponerme a ese guerrero muerto. Pero las cosas no me iban bien. Me estaban empujando hacia atrás. El Jiangshi ya se había acercado mucho. Ahora solo podía defenderme, parando los ataques con el asta de mi lanza. Agradecía que los ataques físicos simples no pudieran dañar el estado del espíritu incorpóreo. El alma suprema. Mi fuerza y velocidad también eran diferentes a las de un niño de mi edad. En estado de unión, me volvía aún más fuerte, pues el volumen de Furyoku comenzaba a dominar. Claro que había límites. No se podía fortalecer el cuerpo más allá de cierto nivel, determinado por la condición física y la habilidad para controlar el Furyoku. Pero aún así, seguía siendo muy fuerte para mi edad. Pero ahora, esto no me estaba ayudando. El Jiangshi se movía con maestría. Un poco más y casi con toda seguridad me arrinconaría contra la pared. Entonces no tendría ninguna posibilidad. Bueno, entonces. Tendría que arriesgarme. Durante otro ataque fulminante, dejé que el golpe del Jiangshi se deslizara más allá del asta de mi lanza. Me moví ligeramente hacia un lado.
Al parecer, el espíritu que habitaba este cuerpo no esperaba tal reacción de mi parte. Su ataque falló casi por completo, rozándome apenas el hombro y provocándome una leve herida. Despedida. Siseé furioso por el agudo dolor en mi hombro. Luego, dirigiendo toda mi irritación y rabia hacia mi oponente, utilicé una técnica. Empuje del cielo a la tierra. Mi guandao cayó sobre el cuerpo desprotegido del zombi que me había atacado. Literalmente lo partió en dos, desde la cabeza hasta la ingle. Sí, era un niño. Pero en unión con Bason, tenía fuerza de sobra. Además, mi guandao, en estado de unión, era esencialmente un arma espiritual. Podía atravesar fácilmente cualquier objeto material que cayera bajo su impacto. En cuanto acabé con el último oponente y me apoyé exhausto contra la pared a la que el zombi casi me había arrinconado, las antorchas del pasillo se encendieron. Iluminaron la sala, revelando una escena espantosa y nauseabunda. Decenas de cuerpos destrozados. Sus restos yacían esparcidos por toda la habitación. Un brazo por aquí. Una cabeza por allá. Pero no quedaba ni un solo Jianshi intacto. Y lo vi cada vez. Aún así, fue repugnante. Bravo. Bravo, Ren. Dando palmadas teatrales, la gigantesca figura de mi padre emergió del rincón oscuro de la habitación. Me escuché a mí mismo. Intenté comprender lo que el anciano Tao sentía realmente en ese momento. Casi de inmediato lo supe. Estaba orgulloso y feliz. Muy feliz. Aunque no lo demostrara, yo sabía que era verdad. Pero tardaste demasiado con estos débiles Jianshi, Ren. La voz de En se tornó repentinamente rencorosa y severa. Eso es imperdonable. Su tono se endureció aún más. Y permitiste que uno de ellos te hiriera. Mi hijo no puede ser tan débil. Ve inmediatamente con tu madre para que te cure la herida. Entonces te haré comprender lo débil que eres. Tras prácticamente escupir estas palabras, el líder del clan Tao se giró bruscamente. Se desvaneció en la oscuridad con la misma rapidez con la que había aparecido. Ante sus palabras, solo asentí en silencio. Apoyándome en mi lanza, logré ponerme en pie de alguna manera. La lucha había sido dura. Ahora todo mi cuerpo temblaba ligeramente. Como la sangre no dejaba de fluir, también me sentía un poco mareado. Así que, antes de empezar a subir a los pisos superiores, intenté vendarme la herida. Solo entonces me dirigí hacia las escaleras. Mi padre y mi abuelo no sabían que yo podía sentir claramente su presencia. No les había contado nada al respecto. Me sentí como si me hubieran regañado y dejado aquí solo. Herido. Cansado. De pie en medio de una pila de cadáveres. Completamente desmoralizado. Pero yo sabía que en ese preciso instante, mis dos parientes mayores me estaban observando. En silencio. Desde la distancia. Observaban y esperaban. No podían mostrar sus emociones ni su preocupación. Lo único que podían hacer era reprimirlas y observar. Lo sentí. Estaban preocupados y ansiosos por mí. Pero aún así, no podía esperar ayuda de ellos. Solo cuando perdí el conocimiento se dignaron a ayudarme. Y el orgullo no me lo permitiría. No podía ser débil. No podía parecer ante sus ojos una niña indefensa. Aunque me sintiera fatal ahora mismo, usando mi lanza como bastón, no caería. Llegaría al tercer piso. Donde estaban las habitaciones de mi madre. 8. El amor de una madre al ver al pequeño intentando subir las escaleras, moviendo apenas las piernas, Taoen incluso se mordió el labio. Pero siguió observando el sufrimiento de su hijo. Cuando finalmente desaparecieron los contornos de la figura del niño, el actual líder del clan Tao se permitió exhalar con alivio. No te preocupes. Ren es un niño fuerte. A veces creo que es demasiado fuerte. Tao Jin apareció junto a su hijo, echó un vistazo a las escaleras y continuó. El juicio de hoy es la mejor prueba de ello. Lo sé, padre. Suspirando con tristeza y permitiéndose ese pequeño resquicio de debilidad, miró a su padre. En ese preciso instante, el anciano examinaba con mirada pensativa los cuerpos mutilados de los Jianshi. Imagínate. Con solo 5 años, ya domina la técnica del alma suprema. ¿Puedes creerlo, padre? Él es el elegido. Las palabras del anciano sonaban objetivas. Ren es el futuro de nuestro clan. Está destinado a convertirse en el rey de los chamanes. No hay nada sorprendente en su rápido progreso. Hizo una pausa, tirando pensativamente de su barba. El único vello facial que tenía. Aún así, creo que deberíamos darle un pequeño respiro. Me temo que a este ritmo acabará agotándose. Padre, ¿qué te parecería darle un pequeño regalo a Ren?
Tras reflexionar un momento sobre las palabras del anciano, expresó una idea que se le había ocurrido. ¿Qué tienes en mente? El anciano preguntó con recelo, mirando a su hijo. Ya lo verás, padre. Creo que será mejor que vaya a prepararlo. Sin haber dicho nada concreto, Taoen se dirigió rápidamente a las escaleras. Luego, con la misma rapidez, subió. Ese chico. Tao Jin observó a su hijo marcharse con cierta irritación. Luego se dirigió en dirección contraria. Todavía tenía que limpiar aquí. El castillo ancestral de la familia Tao. El castillo ancestral de la familia Tao se asemeja a una enorme torre fortaleza construida al estilo chino. La torre consta de 6 pisos, 4 sobre el nivel del suelo y 2 subterráneos. El piso donde acababa de realizar mi entrenamiento se encontraba en el nivel inferior. Se llamaba Houzai. En este piso, los miembros del clan Tao realizaban su entrenamiento de combate y perfeccionaban sus habilidades. Este piso también servía como almacén para los Jianxi. Contenía miles, quizás incluso decenas de miles, de guerreros muertos acumulados durante los últimos siglos. La sala Houzai era enorme. Constaba de varias habitaciones independientes. Pero a pesar de su tamaño, no era el último piso de nuestra torre. En el segundo piso se encontraban el sótano y el calabozo. Allí mantenían a los prisioneros que aún seguían con vida. Los torturaban y atormentaban de todas las maneras posibles. Desconocía si había alguien allí en ese momento. Y, sinceramente, no quería saberlo. Además, de todos modos, seguía sin tener permitido el acceso a ese piso. Mi camino ahora me llevaba al tercer piso. Allí estaba la habitación de Tao Ran. Mi madre. Apenas había llegado al primer piso, así que me senté en las escaleras a descansar. Me sumergí en mis pensamientos. Dejando de lado la penumbra y la atmósfera verdaderamente sobrenatural que reinaba en nuestro castillo, en realidad era muy hermoso. Incluso diría que majestuoso. Si se trabajara en el diseño interior del edificio, quizás hasta el mismísimo emperador podría haber vivido en nuestro castillo. El primer piso, donde me encontraba ahora, se llamaba Genmei. Era el salón principal de nuestro castillo. Este piso estaba bien custodiado, al igual que las zonas circundantes. Por ejemplo, había guardias armados, Jianxi, apostados en las puertas. También estaban en la escalera, a ambos lados. Ni siquiera se movieron cuando salí del subsuelo. El segundo piso era exclusivamente para mi hermana y para mí. Las habitaciones de los niños, por así decirlo. También tenía su propio nombre, Ryuen. Cómo deseaba poder desplomarme en mi habitación. Pero, por desgracia, no debía hacerlo. Primero, necesitaba curarme la herida. Mi madre era la más indicada para eso. Era la chamana de la familia, experta en medicina. Gracias a sus esfuerzos, seguí con vida hace 2 años. No pienses que mis familiares solo sabían matar o destripar cadáveres. Aunque, debo admitir, eso era lo que mejor se nos daba. Pero Tao Ran destacaba notablemente entre los demás miembros de nuestra familia. No solo sabía abrir un cuerpo y convertirlo en un sirviente muerto, sino que también comprendía muy bien cómo curar a los vivos. Ella misma preparaba ungüentos y tinturas curativas para nuestra familia. Gracias a ellos, la mayoría de mis moretones desaparecieron al día siguiente. Además, dominaba la acupuntura. Solo con agujas, podía reanimar a una persona casi muerta. Mi madre no había alcanzado el nivel necesario para resucitar a los muertos. Pero curar y salvar a una persona gravemente herida estaba dentro de sus posibilidades. Lo había demostrado al no dejarme morir. El tercer piso de nuestro castillo se llamaba Kouka. En este piso estaban las habitaciones de mi madre y mi abuelo. El último piso servía como aposentos para el jefe del clan. En esencia, también funcionaba como sala del trono. Mis antepasados amaban la grandeza y no escatimaban en lujos. Eso era algo que nadie podía negar. Tanjou. Ese era el nombre de esta planta. Reflejaba a la perfección la esencia de la habitación. Con estos pensamientos, y tras descansar un poco, finalmente llegué al tercer piso. Me apoyé en la puerta, tras la cual pude sentir claramente la presencia de mi madre. Entonces perdí el conocimiento. Tao Ran estaba ocupada secando y moliendo hierbas medicinales que había recolectado personalmente. Esta actividad la tranquilizaba y le permitía desconectar un poco de sus pensamientos. De repente, oyó el sonido de una caída detrás de la puerta. Acto seguido, el espíritu preocupado e incluso asustado de su hijo se filtró por la puerta. Señora Ran, por favor ayúdenos. Bason solo tuvo tiempo de entrar en pánico y pedir ayuda.
Al instante siguiente, la joven ya había corrido hacia la puerta y la había abierto de golpe. En cuanto lo hizo, el cuerpo inconsciente de su pequeño hijo cayó en la habitación. La joven apenas tuvo tiempo de atraparlo y tomarlo en sus brazos. Era tan ligero, como una pluma. Pero ella no tuvo tiempo de pensar en eso. El rostro del pequeño Ren estaba completamente pálido. Apenas respiraba. Le brotaba sangre por debajo del vendaje del brazo. Tras retirar con cuidado el paño empapado, la mujer quedó horrorizada. Su hijito resultó herido de nuevo. Ran se afanaba de un lado a otro. Recostó a su hijo en un sofá y lo examinó. Le insertó una aguja junto al omóplato para detener la hemorragia de la herida. Luego preparó rápidamente ungüentos y vendajes y comenzó el tratamiento. Mientras la mujer curaba la herida de su hijo, su mirada recorrió con tristeza todo su cuerpo, deteniéndose en su rostro demacrado. Pobre niño. Perdóname, Ren. Una sola lágrima rodó por la mejilla del curandero. Pero desapareció al instante, como si nunca hubiera estado allí. Su hijo. Comprendía lo difícil que era la situación para él ahora. La responsabilidad y la presión que recaían sobre él. Lo entendía todo. Pero no podía hacer nada. Ran amaba profundamente a su hijo. No deseaba tal destino para él. Pero no podía ir en contra de su esposo y su suegro. Por mucha lástima que Ran sintiera por su hijo, también formaba parte de la familia Tao. Comprendía perfectamente la carga que recaía sobre él. Quería aliviar esa carga. Quería ayudar. Pero se lo prohibieron. Tao Jing le había ordenado estrictamente a la mujer que intentara evitar a su hijo siempre que fuera posible. Tanto el padre como el hijo temían que el amor de una madre influyera negativamente en el elegido. Lo debilitarían, lo harían vulnerable a emociones innecesarias. No podían permitirlo. Tao Ren estaba destinado a convertirse en un arma perfecta. El chamán más poderoso del clan Tao. Por eso intentaron por todos los medios eliminar sus debilidades, como el amor o la dependencia de alguien. Su Ren debía crecer independiente y fuerte. Sin depender de nadie. Solo de sí mismo y de su propia fuerza. Porque solo él podía confiar en sí mismo. Tal era el credo de la familia Tao. Y Ren estaba siendo criado exactamente de esa manera. Nadie lo ayudó. Nadie sintió lástima por él. Nadie le mostró afecto. Ren no tenía forma de sentir amor ni amistad. Pero eso no era del todo cierto. Aunque Ran misma no podía influir en su hijo, no podía darle su amor y cariño. Alguien más sí podía. Jun. Su hija y hermana. Y la chica desempeñó bien su papel. Se había convertido en la única persona de la familia en quien el niño confiaba. Se había convertido en alguien muy importante para él. Ran lo entendía. Los otros dos miembros del clan Tao también lo entendían. Si lo hubieran decidido, ni siquiera Jun podría volver a ver a Ren. No podría ayudarlo ni apoyarlo. Simplemente se lo habrían prohibido. Pero no lo hicieron. Había razones. Jun iba a ser el hilo del que podría tirar para controlar a su hijo, que ya estaba creciendo con mucha rebeldía. Ran sabía que su hijo crecería para convertirse en un chamán muy poderoso. El más poderoso de todos. Pero el anciano y su esposo temían perder el control sobre Ren. Por eso permitieron que Jun lo viera. Para mantenerlo bajo vigilancia. Ran lo sabía y lo entendía todo. Pero ella no hizo nada. No sabía qué hacer. ¿Y si su intromisión solo empeoraba las cosas? La mujer tenía miedo. Así que no hizo nada. Confiaba en su marido y en su padre. Tras curarle la herida, Ran acarició suavemente la cabeza de su hijo dormido y le dio un beso en la mejilla. Luego, tras reunir todos sus utensilios, decidió retomar su trabajo interrumpido. Dejó que el niño descansara plácidamente. 9. Una petición silenciosa. Recuperé la conciencia lentamente y a regañadientes. Sentía tal paz y calma que no quería despertar y volver a sumergirme en el frío vacío de nuestro castillo. Pero a pesar de mis deseos, el sueño se fue desvaneciendo poco a poco. A través del velo tenue de los sueños, comencé a oír diversos sonidos. Golpes. Crujidos. Como si alguien muy cerca estuviera ocupado con algo. Tras los sonidos, los olores también comenzaron a penetrar en mi conciencia. Algunos de ellos disiparon mi somnolencia al instante. Aún así, no tenía prisa por abrir los ojos. MMM. Mi madre, sentada justo a mi lado, tarareaba para sí misma en voz apenas audible. Su voz, aunque muy suave, hizo que la tensión que ya empezaba a acumularse en mi interior disminuyera. Me permití quedarme allí tumbado un rato más.
Sin abrir los ojos, intenté escucharme a mí mismo y a la persona que ahora se encontraba en la misma habitación que yo. Incluso con los ojos cerrados, podía verla con claridad. Sentada allí, ocupada en sus tareas. Si me concentraba más y mejoraba mi atención, usando mis sentidos, podía verla aún más de cerca. Al enfocarme en la fuente de su Furyoku y dirigir toda mi atención a mi madre, podía verla con claridad. También pude sentir sus emociones. Eran como una brisa de verano. Cálidas y tranquilizadoras. Todas sus emociones y sentimientos estaban dirigidos exclusivamente a mí. Aún así, la desesperación y la lástima se colaron entre sus labios. De nuevo, dirigidas a mí. Esto no me gustó. Desconocía el motivo por el que mi madre se había distanciado de mí en los últimos años, pero podía intuirlo. Dado que sus sentimientos hacia mí, su hijo, no habían desaparecido, solo había una explicación. Le habían prohibido influir en mí. Por un lado, esto me causó irritación y enojo. Especialmente a mí, que en mi vida anterior nunca había conocido el amor paternal ni la seguridad que brinda tener a alguien que te defienda. Crecí huérfano. Era un solitario. Morí solo. Así que, en parte precisamente porque no tenía recuerdos de mis padres en mi vida pasada, acepté con tanta facilidad a la familia Tao y la consideré como la mía. Por lo tanto, la imposibilidad de ver a mi propia madre me resultaba muy dolorosa, pero soportable. No entendía por qué era necesario llegar a tales extremos. Pero aún no podía hacer nada al respecto. Así que guardé silencio. En nuestra familia, si eras débil, no podías tener tu propia opinión. Si eras débil y necesitabas la protección del clan, tenías que hacer lo que te decían. Así que lo hice. Sobre todo porque la familia Tao no era tan mala como parecía. Mi vida tenía sus aspectos positivos. Y no diría que mi vida actual fuera peor que la anterior. Tras permanecer allí tumbado un rato más y reflexionar en ese sentido, llegué a la conclusión de que era hora de levantarme. Primero, me moví débilmente. Abrí los ojos. Luego me incorporé en la cama. Mi madre, al ver que había recuperado la consciencia, dejó lo que estaba haciendo y se apresuró a acercarse. Pero el primero en preocuparse por mi estado fue Bason. Inmediatamente apareció a mi lado. ¿Estás despierto, mi amo? El espíritu suspiró aliviado, examinando a su amo recuperado. ¡Qué feliz estoy! Al ver la preocupación y la alegría sincera en el rostro del guerrero fallecido hacía mucho tiempo, le dediqué una débil sonrisa. Luego volví la mirada hacia mi madre, que se había acercado. ¿Cómo te sientes, Ren? Ojos fríos y voz distante. Ninguno de los dos reflejaba la más mínima emoción que bullía en su interior. Asentí con la cabeza y hablé. Todo está bien. Gracias, mamá. Tao Ran me miró con atención, como si quisiera ver algo que solo ella conocía. Tras unos segundos, asintió con la cabeza, confirmando mis palabras. Bien, pues. Ya que estás lleno de fuerzas, puedes levantarte e irte. Es hora de que te marches. Tu padre y tu abuelo te están esperando. Con esas palabras, me dio la espalda. Rígida como una tabla, permaneció igual de tensa mientras volvía a sentarse en su sitio de siempre. Me levanté del sofá. Revisé mi brazo, que estaba cuidadosamente vendado. En silencio, comencé a prepararme. Justo cuando estaba a punto de irme, un pensamiento inesperado cruzó por mi mente. Aunque no me gustó mucho, valía la pena intentarlo. Madre. Giré la cabeza cuando ya estaba en la puerta y pregunté. ¿Puedo estudiar ahora con Jun? Quiero que me enseñes también. Igual que ella. Por un momento, reinó un silencio absoluto. Incluso pareció que el rostro de la joven palideció ligeramente. Pero tal vez fue solo mi imaginación. Un silencio incómodo. Luego, Tao Ran asintió con la cabeza. Muy bien. Hablaré de esto con tu padre y tu abuelo. No creo que se opongan. Reforzó sus palabras con un gesto de la mano, indicándome hacia la puerta. Ahora vete. Asentí con gratitud y salí de la habitación. Durante un rato, caminé en completo silencio. Bason flotaba en el aire a mi lado, absorto en sus pensamientos. Solo en la escalera se atrevió a preguntar. Permítame preguntarle, maestro. ¿No le resultaba desagradable cuando hablaba de las lecciones de su madre? ¿Por qué, entonces, decidió empezar a tomar lecciones con ella? Me detuve. Miré a mi tutor con recelo. ¿Hablar o no hablar? Bueno, está bien. Es sencillo, Bason. Gané tiempo mientras usaba mis sentidos para asegurarme de que nadie estuviera escuchando a escondidas. Solo quiero pasar más tiempo con mi madre y mi hermana. Eso es todo. No hay ningún secreto.
Al parecer, mi abuelo y mi padre le han prohibido comunicarse conmigo. Así que decidí ser un poco astuto. Con esas palabras, sonreí con picardía. Como cualquier niño de mi edad. Incluso Bason no pudo evitar devolverme la sonrisa. Además, cuento con adquirir nuevas habilidades y destrezas que mi madre pueda enseñarme. Poder crear y controlar a Jiangxi es muy valioso. Pero, aún más importante, espero aprender de ella cómo curarme adecuadamente. Justo después de esa excusa infantil, di otra. Una que también era válida cuando pedí estudiar con mi propia madre. El espíritu solo asintió ante mis palabras. Después de eso, descendimos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos.